21st Century, Radio 3. La puerta de atrás. Carbono dióxido, ¿sostenible? El CO2 no siempre es sostenible. De hecho, hay aplicaciones que son las que nosotros buscamos que sean sostenibles. Sostenibles en el concepto de sostenibles medioambientalmente, es decir, que sea un impacto positivo o menos negativo frente al compuesto al que reemplaza. Hola, mi nombre es Lourdes Vega, soy la directora de Investigación y Desarrollo de Carburos Metálicos y que pertenece al grupo multinacional Air Products, del cual soy la responsable de las áreas de usos del CO2, alimentación, agricultura y tratamiento de aguas. El CO2 es una molécula inolora, un poco ácida de sabor y que a temperatura y presión atmosférica en el aire es un gas. Y es una molécula neutra, casi no reacciona y por ello en principio no es muy peligrosa a pesar de la mala prensa que hoy en día tiene. Tiene mala prensa porque tiene mala suerte, me explico. Porque la gente no sabe todos los efectos buenos que tiene el CO2 y porque es posible que ese CO2 reemplace a otros compuestos que son mucho peores con el medio ambiente. Luego la solución a la mala prensa del CO2 pasa por una visión mucho más general de lo que es el efecto nocivo que tienen los compuestos en el medio ambiente. También el CO2 es una molécula que se emite en la atmósfera, que hay muchas toneladas, pero no es la molécula más peligrosa de las que se emiten a la atmósfera, ni muchísimo menos. De hecho, en la escala de moléculas en las que se miden los gases de efecto invernadero, que son los que se asocian con el efecto invernadero, con el cambio climático, el CO2 es 1 frente a cualquier otro gas que es mucho más. O sea que en cantidad hay más, en grado de efecto en el efecto invernadero es menor. De lo que hablamos cuando hablamos de los usos del CO2, desde la captura a los usos industriales o un camino hacia la sostenibilidad, como el libro que acabamos de publicar, de lo que hablamos es de que se capture más y que se busquen aplicaciones a ese CO2 que se captura, que no se emita a la atmósfera y que se capture y se use. El CO2 ya se utiliza hoy en día industrialmente y de hecho nosotros lo comemos y lo bebemos cada día. La burbuja de la Coca-Cola es CO2. La burbuja de la cerveza es CO2, la burbuja del café es CO2. Las atmósferas que se utilizan, por ejemplo, para que la ensalada dure más tiempo, es una atmósfera enriquecida en CO2. Para usar el CO2 lo que se necesita es una fuente que lo produzca. El CO2 no es una molécula que tú hagas en el laboratorio. El CO2 lo consigues de fuentes, o bien fuentes naturales, que sean en cantidades importantes, por ejemplo un glaciar, un geyser que acabo de decir, o por ejemplo de fuentes industriales que lo provoquen. El CO2 es caro o barato capturarlo. Depende de cómo de lejos mires el impacto que puede tener el CO2 si no lo capturas. Entonces, ¿es caro capturarlo? Sí, claro. Claro, la gente diría, bueno, pues si el CO2 ya lo tengo en mi coche, ponme algo en mi coche, que me lo saque del tubo de escape, mira, emito menos y tú lo usas. Eso no es viable técnicamente hoy en día, porque eso requiere un sistema que te permita capturarlo en cantidades muy pequeñitas. Lo que nosotros proponemos es en esas fuentes más concentradas de CO2, con un tanto por ciento de lo que sale importante, capturarlo, limpiarlo, separarlo de los otros gases o otros compuestos que traiga y utilizarlo en aplicaciones industriales. Menos se lanzará a la atmósfera y menos CO2 se almacenará en caso de que haya que capturar el CO2 y no se emita. No es solo el CO2, o sea que pasamos por tener, por ejemplo, la generación de una energía más eficiente hará que se emita menos gas de efecto invernadero. Si en lugar de quemar carbón utilizamos gas natural o utilizamos otras fuentes de energía, se emitirá menos CO2. O sea que la solución a las emisiones de CO2 no es solamente capturar el CO2, son varias. Siglo XXI, Radio 3.